Hola, qué gusto, qué placer poder encontrarnos en esta hora y compartir juntas y juntos, porque sé que vamos a tener algunos amigos que se van a unir con nosotros a través de esta transmisión de Facebook Live. Queremos invitarles a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. También pueden seguirnos a través de Instagram y bueno, por esta misma vía, Esther Tavares. Y ahí van a encontrar material que les va a ayudar a crecer, a enriquecer sus emociones y poder sanar muchas situaciones que a veces pensamos que no tienen solución, pero que sí hay herramientas que nos pueden dar la oportunidad de seguir hacia adelante con nuestra vida. Así que para mí es un gran gozo, un gran privilegio poder compartir con ustedes por esta vía. Y tengo que ser franca, tengo que ser sincera. Hace mucho tiempo que Dios había puesto ese deseo en mi corazón de predicar a través de esta vía. Sin embargo, el Señor, de alguna forma, Él me inquietaba y uno siempre posponía y esperaba. Pero bueno, de alguna forma el Señor tiene que forzar para que hagamos las cosas. Y en este momento donde obligatoriamente tenemos que estar en casa y cancelar y suspender muchos compromisos de charlas, conferencias y talleres que teníamos fuera, pues definitivamente teníamos que aprovechar esta herramienta. Yo dije, bueno, Señor, ya sí es verdad que ya no puedo poner más excusas. Este es el momento de poder abrir las redes y poder transmitir el mensaje que tú tienes para cada persona necesitada que se una a nosotros. Así que estamos muy contentos, estamos felices de poder compartir con ustedes. Y para los amigos que no nos conocen, pero que de alguna forma les ha llegado este enlace, mi nombre es Esther Tavares y es un placer para mí poder compartir con ustedes a esta hora con un tema interesantísimo que desde ya habíamos promocionado en las diferentes plataformas sociales, titulado Es imposible. Así que los que son muy observadores se dieron cuenta de que en la promoción la parte de que era imposible, el in desaparece. El in se destruye y lo que creemos que es imposible se convierte en algo posible. Así que qué placer que estemos aquí conectados y poder compartir con ustedes este tema muy interesante que yo sé que de alguna forma te va a ayudar a crecer emocional, espiritual y físicamente. El título lo estuvimos promocionando, Es imposible. Y como decíamos ahorita, se dieron cuenta de que esta promoción tenía algo inusual. Y es que la palabra imposible perdía la parte inicial de su letra. Y es que hoy nosotros vamos a acabar con todo lo que se ha hasta ahora presentado en nuestra vida como imposible. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que es posible. He escuchado a muchas personas decir, es imposible. De hecho, he vivido la experiencia con un amigo en particular. Es imposible que un niño que nace con parálisis cerebral del lado derecho pueda tener una vida normal cuando nazca, que juegue, que hable, que pueda ir a la escuela, que se pueda desarrollar. Es imposible. He escuchado a esposas decir, es imposible que mi esposo cambie. He escuchado también a esposos decir, es imposible que mi esposa cambie. He escuchado a padres decir, es imposible que ese hijo que me ha dado tanto dolor de cabeza cambie. Mira, ya ahí no hay solución, eso es imposible. He escuchado a médicos decir, es imposible que ese cáncer, que esa enfermedad sane, es imposible. He escuchado a personas decir, es imposible que esa joven salga de ese vicio de las drogas, del alcohol, porque ya hemos luchado tanto, ya hemos afanado tanto, eso es imposible. He escuchado a damas decir, es imposible que yo pueda dejar a ese hombre. Es imposible, un hombre que me maltrata, que me humilla, es imposible que yo lo pueda dejar. He escuchado a mujeres decir, es imposible que yo pueda salir de esta depresión. Tengo años tomando pastillas, tengo años visitando psiquiatras. Es imposible que yo salga de esta depresión que me ha quitado la felicidad. Es imposible. Y si siguiéramos mencionando, pudiéramos seguir escuchando en nuestros oídos una serie de imposibles, de imposibles, de imposibles, de imposibles. Y es verdad, querido amiga y amiga, es imposible. Porque aún Jesús en la Biblia dijo que era imposible. Yo quiero que busquen conmigo porque tengo que tener base bíblica para decirle esto,
Porque yo sé que muchos están esperanzados en decirle, sí, pero ¿qué pasó? Es verdad que nos quejamos, que hay cosas que han sido imposibles en nuestra vida. Y el Señor Jesús también lo dijo en su palabra. Quiero que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Jesús en esa ocasión le dijo a sus discípulos, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres, gloria a Dios, es imposible. ¿Para quiénes es imposible? Para los hombres. Y continúa diciendo, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Él. Y yo quiero que ahí donde tú estás, tú escribas un fuerte amén, gloria a Dios. Porque sí es verdad que hay cosas que hasta ahora tú y yo veíamos en nuestra vida que eran imposibles. Pero Dios en esta hora nos confirma de que sí es verdad. Para los hombres son imposibles, mas para Dios nada es imposible. Todo es posible para Él. Y yo alabo el nombre de Dios. Puede ser imposible que un médico pueda sanar a alguien de una enfermedad terminal. Puede ser imposible que un padre se afane, luche por salvar a su hijo de alguna situación emocional, por cambiarlo. Puede ser imposible. Puede ser que una esposa luche. Estaba hablando con una esposa hace semanas desesperada. Ella quiere ayudar a su esposo. Y yo le decía, querida, no depende de ti. Hay cosas que nosotros como humanos no podemos hacer. Y yo le decía, tú no vas a poder salvar a tu esposo. Esposa, tú no vas a poder cambiar a tu esposo. Esposo, tú no vas a poder cambiar a tu esposa. Tal vez hay profesionales que en centros de rehabilitación no han podido sacar a tu hijo, a tu hermano, a tu padre, a tu esposo, a tu madre de las drogas o del alcohol. Tal vez hay situaciones que nosotros hemos visto y estamos conscientes de que por más profesional que sea ese psicólogo, ese profesional de la salud mental, no ha podido sacarte a ti de esa depresión, no ha podido, ha sido imposible. ¿Sabes por qué ha sido imposible? Porque para el hombre hay cosas que él no va a poder hacer. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo quiero que tú te grabes eso esta noche y que lo marques en tu mente, porque va a haber hoy un antes y un después. Si en tu mente antes tú pensabas, escuchaba voces que decían, no, tú no vas a cambiar. Tú eres un hombre que has destruido tu matrimonio. Tú eres un hombre que has alejado a tu esposa. Tú eres un hombre que has alejado a tus hijos. Tú eres un hombre que has perdido los trabajos. El enemigo dice, es imposible que tú puedas cambiar. Hoy el Señor te dice, es verdad, tú no vas a poder. Pero en el nombre de Jesús, Dios que es todopoderoso, Él sí va a poder hacer aquello que era imposible, convertirlo en posible. Hace muchos años, cuando mi papá fue diagnosticado por cáncer por primera vez, en muchos temas he contado este testimonio, y cuando mi papá fue operado la primera vez de cáncer, mi papá por segunda vez a los 11 años fue diagnosticado, el cáncer le volvió. Cuando esa primera vez yo le decía a Dios, Señor, si tú sanas a mi papá de este cáncer, cada vez que yo tenga la oportunidad, yo voy a predicar lo grande y poderoso que tú eres. Recuerdo que estábamos trabajando, mi mamá y yo teníamos un taller de costura, y estábamos trabajando, estábamos preparando unos vestidos para una boda, y esa tarde mi padre llega y se estaciona frente al taller. Así que cuando lo vemos está triste y él va a buscar a mi mamá, y mi mamá le dice, pero estamos ocupados, hay una boda, tenemos que hacer muchos trajes. Y lo vimos tan decaído que yo le dije, no mami, vete con papi. Sabíamos que estaba para el médico, pero no nos imaginábamos la noticia que él nos iba a dar. Así que ella se monta, se va con él, yo cierro rápidamente el taller y cojo para la casa. Y cuando llego a la casa, mi papá nos dice que a él le habían diagnosticado cáncer. Así que imagínense ustedes, no es como ahora. Ahora diagnosticarle cáncer, la gente está más preparada, hay más opciones de recuperación, pero en ese tiempo no, era raro tú escuchar que alguien tuviera cáncer. Así que papi estaba muy triste y dijimos, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos a comenzar a buscar tratamiento. Dice, no, es que el doctor me dice que no hay tratamiento, yo tengo que operarme. Hay que abrirme, ver cómo está el órgano y sacarlo y limpiar lo más que se pueda. Pero nosotros los seres humanos no nos damos por, no nos rendimos tan fácilmente.
Así que comenzamos a buscar, teníamos unos amigos en Puerto Rico, le comentamos lo que estaba pasando y ellos nos dicen, no, vengan para acá, que aquí hay un pastor que también tenía ese cáncer y él hicieron un tratamiento con semillas de uranio, creo, unos metales que se le insertaron en su órgano y en su órgano dañado y bueno, él está bien, él está sano. Así que preparamos el viaje y nos fuimos para Puerto Rico con esperanza. Llegamos a Puerto Rico, hicimos la cita con el doctor y cuando el doctor lo recibe y ve los resultados, le dice, no, usted no califica para este tratamiento. Su edad, el cáncer, cómo está, usted no califica. Así que mire, va a tener que operarse. Pero la operación tenía sus ciertos riesgos. Así que mi papá desanimado, regresamos a la República Dominicana y yo le dije a mi papá, mira, vamos a ponernos a orar. Nosotros creemos en un Dios real. Tenemos una gran familia cristiana. Vamos a mandar a la iglesia a orar. Vamos a orar. Y comenzamos a llamar. Hay gente que cuando tiene un problema no quiere que nadie se entere, que nadie lo sepa, que yo tengo un problema en su casa. Mire, querido, si usted está pasando por un problema, llame a sus hermanos de la iglesia y mande a la iglesia a orar, porque la oración colectiva tiene mucho poder. Así que mandamos a orar en las iglesias, muchos pastores orando por la sanidad de mi padre, muchos remedios naturales. Yo recuerdo que a mi papá le hicieron, usted sabe que el dominicano es doctor, enfermero, farmacéutico, muchísimos remedios naturales y remedios iban y se lo preparaban en la misma casa. Y papi fielmente, que él siempre se ha cuidado con el régimen natural, él lo hacía fielmente, pero llega un momento donde el doctor dice, hay que operar, hay que poner la fecha de la operación. Así que mi papá le dice, mire, yo quiero que me haga la biopsia de nuevo para ver, porque ha pasado un tiempo. Y el doctor le dice, está bien, vamos a hacerle la biopsia de nuevo. Le hacen la biopsia, tiene cáncer, hay que operar. Vamos a poner la fecha, pusieron la fecha. Llega el día de la operación y yo recuerdo que ese día mi padre, de la nada, amanece con una fiebre. Y ustedes saben que los doctores con fiebre, o sea, infección, no operan. Así que él llama, va y cuando el doctor lo ve, dice, no, usted está con fiebre, no lo podemos operar, vamos a moverla. Se movió para otro momento, así que otra fecha. En la siguiente fecha, bien, pasaban los días bien, el día de la operación, otra vez fiebre. Y yo le dije a mi papá, papi, pero cuidado si Dios no está dando un mensaje. Por segunda vez te han puesto la fecha. Y cuando llegue el día de la operación, de la nada te viene una fiebre y cuando ya se suspende la operación se te quita. Cuidado si Dios no está diciendo algo. Dile al doctor que te haga la biopsia, tal vez tú estás sano. Y él dice, mira, si tú sabes que yo me he sentido como mejor últimamente. Digo yo, pues vamos para donde el doctor y que te haga la biopsia, que te haga la prueba y vamos a ver si Dios ha escuchado nuestras oraciones. Porque cuando pedimos tenemos que pedir creyendo. Así que papi va donde el doctor y él le dice, mire, la iglesia está adorando, yo me he sentido mejor y 2 veces se ha suspendido la operación. Yo quiero que usted evalúe, mire, hágame la biopsia de nuevo para ver si es que Dios me ha sanado. Y el doctor le dice, mire, don Efraín, es imposible que usted no tenga ese cáncer. Porque ya yo le he hecho 2 veces la biopsia, usted hay que operarlo. Así que muchas veces Dios, y óyeme bien, querida amiga y amigo, Dios permite que lleguemos a límites donde pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros para que la gloria de Dios y su poder pueda manifestarse de una forma más grande y más poderosa. Por tercera vez se puso la fecha de la operación, se puso para un sábado, recuerdo, en la mañana. Y estábamos ahí, llegaron como 3 pastores a estar con nosotros en la clínica. Muchos hermanos no cabían en la iglesia, en el hospital. Y recuerdo que los pastores estaban orando. Todavía mi papá en sala de operación llama a una hermana que es la guerrera de oración de la iglesia, la hermana Betty Mazara, a la que mando un saludo, aprecio bastante. Y ella llama al doctor en la sala de cirugía, doctor, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios opere y oramos. Y así se mantuvo en tiempo de espera la operación de mi papá. Cuando después de varias horas el doctor sale, nosotros inquietos, mis hermanos y mi mamá, vamos y le decimos, doctor, díganos. Y el doctor nos dice, bueno, hay que esperar la biopsia, a ver qué pasó, operamos, se extrajeron los órganos, pero hay que esperar a ver que no haya hecho metástasis, hay que ver. Y vimos como el doctor medio ahí dudando, como que tenía información que no quería dar, no quería dar. Así que yo quedé dudosa y yo decía, bueno, Señor, aquí hay algo como oculto.
Y pasaron los días, él dice, la biopsia dura 14 días laborables, hay que esperar. Así que nosotros impacientes esperando la biopsia, mi papá en recuperación en la casa, pero algo pensamos que no estaba bien. Cuando llega la fecha llamamos al doctor, él anda para un congreso. Y yo, que soy la impaciente de la familia, digo, yo no me puedo esperar. Así que llamo al laboratorio de patología y le digo, miren, yo estoy detrás de los resultados del señor Juan Antonio Tavares. Ese era el nombre formal que estaba en los papeles. Muchos conocieron a mi papá por Efraín Tavares. Y cuando digo yo estoy llamando por los resultados del señor Juan Antonio Tavares. Déjeme ver. Vuelve otra vez la joven. Mire, los resultados están, pero el doctor mandó a hacerle otra vez, a que los repitieran. Digo yo, ¿qué? Cuando usted piensa en eso, usted no piensa así, algo salió bien. ¿Qué usted piensa? No, algo salió mal. Y ahí la duda, esperar otras 2 semanas más. Señor, mire, esto es increíble, esto es imposible esperar tanto tiempo. Pero el Señor nos dio la paciencia para esperar. Y recuerdo cuando el doctor llega de su viaje, de su congreso, mi hermana y yo no pudimos ir, mi papá y mi mamá fueron a buscar los resultados de la biopsia. Y el doctor, lo primero que le pregunta a mis padres, ¿y dónde están sus hijas? Y mi padre dijo, bueno, por razones de estudio no pudieron venir. Y él le dijo, mira, aquí tengo los resultados de la biopsia. La biopsia hubo que repetirla, porque cuando se hizo la primera vez, la biopsia había salido libre de cáncer. Y yo les soy sincero a ustedes, nosotros operamos, cuando nosotros operamos, nosotros vimos todo bien. Sacamos el órgano que pensamos que estaba afectado para evitar cualquier situación. Pero nosotros no creíamos, porque yo había hecho la biopsia 2 veces y había salido con cáncer. Nosotros por su edad sacamos, pero cuando dijimos vamos a esperar la biopsia, que esa es la que va a hablar, tuvimos que repetirla porque la biopsia había salido limpia. Alabado sea el nombre de Dios. Y dijo el doctor, dígale a sus hermanos de la iglesia que el Dios a quien ustedes oran, ustedes saben que la gente que no tiene mucho conocimiento de Dios habla así, el Dios a quien ustedes oran es un Dios de poder. Mira, amigo, yo no sé por qué situación tú estás pasando hoy. Yo no sé si tú estás pasando por un divorcio, yo no sé si tú estás pasando por una crisis financiera, yo no sé si tú estás pasando por una depresión, yo no sé si esta situación del coronavirus te tiene inestable, incierto, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero hoy tú tienes que declarar en el nombre de Jesús que eso que tú veías imposible, el Dios a quien tú y yo conocemos y servimos, puede transformarlo en algo posible. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Y cómo podemos lograr esto? Claro, porque tiene que haber una forma, un método. Claro, sí, todos sabemos, Dios es poderoso, Dios lo puede hacer. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pasos yo puedo dar para lograr que aquello que yo veo imposible se convierta en algo posible? Yo quiero compartir 3 pasos contigo en esta hora. Y si tienes la posibilidad, anótalos, son pasos simples. Pero en algún momento de tu vida, cuando la duda te embarga, cuando tú estés enfrentando otra situación, otro problema y el tiempo pase y el enemigo ponga en tu mente, esto es imposible que se solucione, eso no va a pasar, ese hombre no va a volver, este hogar no se va a restaurar, ese hijo no va a cambiar. Cuando te lleguen esos pensamientos, tú tienes que buscar esos 3 pasos y decir, aunque humanamente se vea imposible, para Dios todo es posible. A ver, tengo aquí conmigo a Ilcania, a Uris que está con nosotros, a José Daniel Rosarios, a Samaria Ureña, Dios te bendiga, está con nosotros. Cheri, Dios te bendiga. Hay amigos que están con nosotros, Francis López está con nosotros, Dios te bendiga grande y poderosamente. Sigan escribiendo, amigos, sus publicaciones y les invitamos a que puedan conectarse con nosotros, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ahí van a encontrar material para la familia, material emocional que vamos a ir subiendo y también pueden seguirnos a través de las otras redes sociales. 3 pasos para pasar de lo imposible a lo posible. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Y lo voy a decir con base bíblica. No los voy a decir yo porque un psicólogo, porque un orientador, porque... No. Dios te lo va a decir hoy. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Para que aquello que hasta ahora tú veías imposible en tu vida, tú comiences a formatear ese cerebro y a ver que sí que hay una luz al final del camino, que sí que es posible, porque no lo vas a solucionar tú,
no lo va a solucionar el consejero familiar, no lo va a solucionar el psicólogo ni el médico, lo va a solucionar el único que puede solucionar los casos difíciles, que se llama nuestro Dios. Porque ese Dios a quien tú y yo servimos tiene poder. Primer paso, vamos a ver si están conmigo. Lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, los que pueden tomar notas. Aquí vemos el caso de un padre que está desesperado con un hijo prácticamente desahuciado. Dice que su hijo, le decían que su hijo era lunático. Un muchacho que se tiraba en la calle, en el piso, se arrastraba, se tiraba al fuego, se quemaba. Podríamos decir que ese muchacho estaba desquiciado, tenía problemas mentales. Otros estudiosos de la Biblia lo describen como un muchacho que tenía demonios. Y el papá estaba desesperado. No encontraba qué hacer. Era imposible que este muchacho saliera de esa crisis. Y este muchacho desesperado va donde el Señor y le dice: Señor, yo no sé qué hacer con mi hijo. Yo no puedo verlo así en ese estado. Yo no lo puedo ver en esa condición. Mira, yo no sé si yo le estoy escribiendo a una madre que está viendo a su hijo en una situación difícil. Hoy estaba hablando, aconsejando, estaba en consejería con alguien. Y ese muchacho me decía: mi madre ha sufrido, ha cambiado. Porque hace unos meses que mi hermano se decidió libremente cambiar de sexo. O sea, ahora es homosexual y mi mamá no ha asimilado eso. Y yo sé que hay madres que hoy sufren porque sus hijos han tomado otras decisiones en la vida. Y a veces he escuchado madres que dicen: yo no puedo ver a mi hija así. Yo no puedo ver a mi hijo así, en esa condición. Mi hijo se está destruyendo. He escuchado a madres decir: y ya yo no sé qué hacer. Ya para mí eso es un caso perdido, muchas veces, entiende. Y este padre pensaba de esa forma. Pero él no se había dado por vencido. Y él va donde Jesús. Y él le dice al Señor que por favor que hiciera algo con su hijo. Y Jesús le dice: si puedes creer. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Si puedes creer. Así que los que están conmigo conectados, digan: sí, yo creo. Porque ese es el primer paso para cambiar aquello que vemos imposible en posible. Dice Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Alabado sea el nombre de Dios. Pero al que cree, al que no cree, no le va a pasar nada. ¿Y qué es creer? Creer es tú tener la convicción, la seguridad, la certeza, la confianza de que aquello que tú todavía no ves, tú lo vas a ver en el nombre de Jesús. Hay cosas que yo no estoy viendo hoy en día en mi vida, en mi familia, y hay cosas que yo tengo años pidiéndole a Dios. Pero yo creo que ese Dios a quien yo le estoy pidiendo, el Señor en algún momento me lo va a conceder. Yo no lo estoy viendo, yo no lo estoy viendo y tal vez tú no lo estés viendo ahora. Pero si tú crees, tú tienes que confiar. Así que escribe donde está: yo creo. Porque es el primer paso que tú y yo necesitamos para cambiar aquello que es imposible en posible. Dice el Señor: al que cree, todo le es posible. Dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: Señor, yo creo, y si por si acaso la creencia mía está media dudosa, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y saben lo que dice el Señor? Dice que cuando Jesús vio la multitud que le golpeaba, Él reprendió aquello que estaba atormentando a aquel muchacho por mucho tiempo. Y dice que cuando este muchacho cae, Él lo toma de la mano, lo levanta, lo pone derechito y lo presenta a la sociedad como un hijo sano y restaurado en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Escribe ahí donde está: yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que mi esposo va a volver. Yo creo que mi hogar se va a restaurar. Yo creo que yo voy a cambiar. Yo creo que yo voy a salir de esta depresión. Yo creo que yo voy a ser liberado de estos vicios. Yo creo, porque es el primer paso para cambiar de lo imposible a lo posible. Segundo paso, vamos a ver cuántos están conmigo. No le hagas caso a los que dudan. Ay. Miren, aquí es fuerte. No le hagas caso a los que... Eso no se lo digo yo, queridos. Eso lo dice el Señor. Miren lo que le pasó Lucas capítulo 8, versículo 49. Aquí vemos el caso de otro padre.
Su hija estaba muy enferma, desahuciada por los médicos, un hombre poderoso, tenía dinero, pero su dinero no había podido solucionar la salud de su hija. Así que él desesperado va donde Jesús y le dice, este señor llamado Jairo, Señor, ve a mi casa que mi hija está muy enferma. Y miren lo que dice el versículo 39. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa, no se sabe si fue un primo, si fue un hermano, si fue un tío de la niña, no se sabe quién fue, pero vino uno de la casa, o un vecino, uno que estaba ahí, de la principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mira, a mí me dio cuerda cuando yo leí ese pedacito. No molestes más. Eso es como quien dice, mira, ya suelta eso, que ya no hay solución. Y así hay mucha gente que está a nuestro alrededor, hasta nuestra propia familia. ¿Saben ustedes que muchas veces nuestra familia son los principales que nos hacen a nosotros no creer que Dios tiene poder? Y lo primero que te dicen, ese hombre no va a cambiar nunca. Ese muchacho, eso, mira, tú te vas a secar y ese muchacho nunca va a recapacitar. Ese no se va a salvar, ese no va a cambiar. Mucha gente. Y este hombre le dice, mira Jairo, ya no moleste más al Señor, ya no lo moleste, ya no le insista, porque ya no hay nada que hacer. Es imposible que ya tu hija vuelva, porque se murió. Y dice el versículo 50, que oyéndolo Jesús les respondió, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Alabado sea el Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? No le haga caso a ese muchacho. No lo oigas, no tenga miedo porque Él te ha dicho que ya no hay solución para el problema. Cree solamente. Cree en mí, cree en lo que ya tú te has puesto en la visión en tu mente. Hoy Dios te está diciendo, mira, aquello que tú ves imposible, Dios lo va a hacer posible. Pero mañana va a venir la tía y te va a decir, no, eso es mentira. Ese tema que estoy, mira, eso es mentira, eso es sensacionalismo. No, querido, esto no es sensacionalismo, esto es la palabra de Jehová. Y cuando Dios habla hay que escucharlo, porque para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que el Señor le dice, no le hagas caso, no tengas miedo. Ven, vámonos para la casa. Porque hoy tú vas a ver que el Dios a quien tú has venido a pedirle ayuda, Dios va a devolverle no la sanidad a tu hija, le va a devolver la vida a tu hija. Y los que conocen la historia saben que el Señor Jesús visitó esta casa y le devolvió la vida a la hija de Jairo. Si Jairo le hubiese hecho caso a los que dudan, Jairo le hubiese dicho, no Señor, está bien, no te preocupes, ¿ya para qué? No vayas, mira, no te moleste. Pero Jairo no le hizo caso. El Señor le dijo, no le hagas caso. Hoy el Señor te dice a ti, no le hagas caso a los que dudan. Escríbelo ahí. No le voy a hacer caso a los que dudan, porque así hay muchos. Hay muchos alrededor de nosotros. No, eso no va a pasar. Eso no va a cambiar. Esto del coronavirus va a acabar con todo el mundo. No le hagas caso a los que dudan. Porque si le haces caso a esos que dudan, tú puedes entorpecer el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Así que vamos a repasar. Primer paso para cambiar de lo imposible a lo posible es creer. Segundo paso, no le hagas caso a los que dudan, que hay mucho dudoso por ahí. Y tercer paso, lo encontramos en el mismo libro de Lucas, capítulo 1, versículos 37 y 38. A mí me encanta la palabra de Dios porque, miren, no hay otro consejera, no hay otro libro con mayor sabiduría que nos puede dar herramientas para cualquier situación que estemos enfrentando. En este momento vemos la situación de, una mujer virgen y una mujer estéril. El ángel del Señor se le aparece a María y le dice, mira María, tú eres la elegida. En tu vientre tú vas a llevar al Hijo de Dios, tú llevas al Hijo de Dios. Así que esta muchacha le dice, pero ¿cómo es posible? Si yo no he conocido varón, ustedes lo pueden ver en los versículos más adelante, yo ni siquiera he tenido relaciones con nadie. ¿Cómo es posible que viene a decirme que yo estoy embarazada? Y el Señor le dice, no, y no solamente tú te embarazada. Tu pariente Elizabeth, que es estéril, que decían que ella ya no iba a salir embarazada, ella tiene 6 meses de embarazo también. Entonces, imagínense ustedes, es una noticia como algo que es ilógico. Y ella le dice al ángel, pero Señor, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Que yo estoy embarazada. Y el Señor le da esta noticia y le dice, sí, tú estás embarazada.
Y no solamente tú, tu prima también está embarazada. Y miren qué bellas palabras le dice María a Jesús en el versículo 38 del capítulo 1 de Lucas. Entonces María, bueno, voy a leer más adelante para que ustedes puedan tener el diálogo. Versículo 36 dice, y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María le dice, he aquí, tu sierva, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Alabado sea el Señor. El tercer paso, querido amiga y amigo que nos estás viendo a través de esta red social, Facebook, el tercer paso es tu aceptar el método, la forma, el tiempo que Dios escoja para cambiar aquello que es imposible en posible. María le dice, Señor, pero ¿cómo es posible si yo no he conocido varón? Humanamente era imposible que ella pudiera tener un hijo en su vientre. Humanamente era imposible que su pariente Elizabeth tuviera 6 meses de embarazo porque ella era estéril. Ella estaba en la vejez, ella y su esposo. Pero ella al final no cuestiona al Señor y le dice, está bien, Señor. Tenemos que creer que no es a tu método, querido. No es a mi método, es al método, a la forma y al tiempo de Dios. Hace varios años salíamos a predicar, éramos un Dream Team, salíamos 3 jóvenes a predicar, éramos los compañeros misioneros, mi amigo Juan Felipe, colombiano, y Juan Alberto, que somos grandes amigos. Y los 3 salíamos a hacer obra misionera por el sector que estaba cerca de la iglesia. Así que cuando salimos, conseguimos un estudio bíblico, un joven de la iglesia se acerca y nos dice, mira, yo creo que le den estudio bíblico a Oliver, que es un vecino mío. Y nosotros nos emocionamos y salimos para allá sábado de tarde a darle estudio bíblico. Íbamos sábado tras sábado. Juan Alberto con su guitarra, Juan Felipe con su Biblia y yo, imagínense, que estaba ahí en el medio a dar el estudio bíblico. Íbamos a visitar a Oliver. Así que sábado tras sábado íbamos a darle estudio a Oliver. Y recuerdo que un sábado ya terminamos el estudio y Juan Alberto se va caminando delante de nosotros y pasamos por una calle estrecha. Y cuando él va con su guitarra, alguien lo llama y le dice, tú puedes subir a esta casa y cantarle a un joven que está aquí muy enfermo. Así que Juan Alberto nos llama y cuando entramos a una casa muy humilde, una casa sumamente humilde, desde que entramos percibimos que había mucha necesidad en esta casa. Y cuando entramos, la madre deteriorada, destruida física, emocionalmente, nos dicen, pasen aquí a la habitación. De hecho, tú entrabas a la casa y ya tú prácticamente entrabas a la habitación. Y cuando nos acercamos a la habitación, ahí vemos a un joven consumido, como ustedes no se pueden imaginar, consumido en una cama. Delgado, apenas podía hablar, apenas se podía mover. Inmediatamente que lo vimos, todos nos quedamos así y rápidamente reaccionamos y decimos, vamos a cantar. Y Juan Alberto toma su guitarra y comienza, cantamos unos himnos, leímos un texto bíblico, oramos y le dijimos, ¿ustedes quieren que nosotros el sábado que viene le volvamos a visitar? Así que ellos muy gustosamente aceptaron y dijimos, bueno, después que salgamos de donde Oliver a dar el estudio, vamos a volver donde él. Y así lo hicimos, salimos de donde Oliver, volvimos allá y el mismo cuadro. Mucha necesidad en este hogar, una mujer con un semblante de dolor, de amargura, y este muchacho allí postrado en una cama. Él había recibido un balazo y esto lo había dejado paralizado totalmente, él no se podía mover, apenas, como dije, podía hablar. Era un muchacho que se estaba consumiendo, un muchacho joven consumiéndose en esa cama. Así que volvimos por segunda vez y le cantamos, oramos y compartimos la palabra de Dios y le dijimos, David, ¿tú quieres que estudiemos la Biblia contigo? ¿Tú quieres que vengamos cada sábado a estudiar la Biblia contigo? Y él con su cabeza sintió y dijo que sí, que él quería. Así que cuando salimos de ahí, yo llamé a los muchachos y yo les dije, miren, vamos a volver el sábado, pero nosotros tenemos que venir mañana. Así que mañana nosotros nos vamos a juntar a tal hora. Busquen un dinerito por ahí, hay que ir al supermercado porque hay que traer compra para esta casa. Y los muchachos, ¿qué? ¿Por qué? Claro que sí, siempre es importante, queridos, cuando vayamos a predicar que vaya una mujer, porque nosotros las mujeres nos damos cuenta de todo.
Así que yo dije, mañana no podemos llegar con las manos vacías, mañana hay que venir y traer una compra. Usted tiene que suplir las necesidades para que las personas puedan escuchar la bendición de Dios. Y así lo hicimos, al otro día fuimos, le llevamos una comprita y el sábado siguiente volvimos. Sábado tras sábado dábamos el estudio donde Oliver y ahí caminábamos a la casa de David. Cada sábado nosotros fuimos testigos de ver cómo Dios y su palabra tienen el poder de restaurar a una persona. Cuando nosotros volvíamos cada sábado, al principio lo veíamos con un semblante con más color. Luego él hablaba y movía sus brazos. Luego el siguiente sábado que volvíamos ya lo vimos recostado en una almohada más alta. Luego lo vimos recostado en varias almohadas. Después lo encontramos sentado en la cama. Después lo vimos sentado en la cama sin nada, recostado atrás y con los pies colgados. Vimos cómo ese cuerpo destruido, consumido, desechado, estaba comenzando a coger vida. Era increíble cómo nosotros, los tres, salíamos cada vez más sorprendidos. Y íbamos donde Oliver a dar el estudio y luego caíamos donde David a dar el estudio. Queridos amigos, David se recuperó de una forma tan impresionante que él comenzó a caminar. Era imposible que este muchacho volviera a sentarse, a levantarse, a caminar, a moverse. Y vimos cómo Dios cada sábado hacía la transformación en este muchacho. Cuando terminamos los estudios bíblicos, nosotros le dijimos, David, ¿tú le quieres entregar tu vida al Señor? David no andaba en buenos pasos, así que él dijo, yo le quiero entregar mi vida al Señor, pero yo no lo voy a hacer solo, yo lo voy a hacer con mi hijo. Así que recuerdo que ese sábado preparamos la iglesia, David ya estaba comenzando a recibir terapias y él fue con una muleta y David y su hijo fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y fuimos testigos de cómo Dios tiene el poder de levantar, de hacer, de restaurar una vida que estaba deshecha, de cómo Dios puede transformarla. Nosotros fuimos testigos de eso. Y al finalizar nosotros dijimos, mira cómo son las cosas de la vida. Nosotros Dios nos llevó a darle estudios a Oliver. Y mira, Oliver no tomó la decisión, él visitaba la iglesia, pero mira quién el Señor permitió que entregara su vida al Señor. Fuimos por Oliver, pero el Señor quería rescatar a David y a su hijo. El último sábado que nuestra iglesia abrió antes de declarar esta cuarentena, llego a la iglesia ese sábado y cuando entro a la iglesia veo a un joven elegantemente vestido con un traje. A Oliver había pasado un tiempo que no lo habíamos vuelto a ver. Lo volvimos a ver en un evento de jóvenes que se hizo en Santo Domingo, pero quiero enfocarme en ese sábado. Cuando llegamos este último sábado a la iglesia, después de ahí no hemos podido volver a nuestro templo por razones de la cuarentena. Veo a este joven muy formalmente vestido, con un traje, con un pin de la iglesia adventista, y lo veo y no le estoy reconociendo. Y cuando viene y me dice, ¿viste a Oliver? Y digo yo, ¿qué Oliver? Y cuando voy le digo yo, Oliver, y le doy un abrazo y le digo, Oliver, pero tú sí estás elegante, tú sí estás buen mozo. Y él me dice, yo me bauticé. Yo vivo ahora mismo en Santo Domingo, es otra ciudad que queda a 2 horas y media de distancia, y yo trabajo para la Asociación del Sureste de los Adventistas del Séptimo Día. Yo dije, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Queridos, no hay imposibles para Dios, no es a tu método. Nosotros pensamos, mira, vinimos a dar este estudio a este muchacho, y mira, bueno, por lo menos Dios restauró a David, pero Dios tenía un plan. No era el tiempo que nosotros pensábamos, era el tiempo que Dios ya tenía escogido para la salvación de este muchacho. Queridos amigos y hermanos también que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, Dios te ha traído un mensaje para ti hoy, en este tiempo difícil, en este tiempo donde tú estás dudando, ¿qué va a pasar conmigo, con mis finanzas? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a contagiar de esta enfermedad? ¿Qué va a pasar con mis recursos? No estoy trabajando ahora. ¿Qué va a pasar? Yo sé que hay muchas incertidumbres. ¿Qué va a pasar con mi vida? Tal vez hay alguien que esté pasando una situación en su hogar, con su matrimonio, con su esposo, con su esposa, con algún hijo, alguna situación de salud, con sus finanzas, tiene deudas. Alguien que está enfrentando una soledad, una depresión. Alguien que ha pensado que Dios tal vez se ha olvidado de ti. Hoy el Señor te ha venido a recordar que si tú crees, que si tú le haces caso,
solamente a la voz de Dios y desecha las voces de los incrédulos dudosos que andan por ahí desacreditando al Dios a quien tú sirves. Y si tú hoy aceptas el método que Dios ha escogido para la salvación de tu vida y de tu familia, tú vas a ver cosas grandes en tu vida, porque para Dios nada es imposible. La lectura bíblica al principio que tuvimos decía que Jesús los miró a ellos. Y le digo la verdad, para los hombres esto es imposible, pero para Dios nada es imposible, todo es posible. Yo quiero que tú te aferres a esa promesa hoy, que no hay imposibles para Dios. Para Dios todo es posible, así que solamente tienes que creer. Creer es confiar. Creer es dar por seguro algo que tú no ves que va a ocurrir, pero no a tu tiempo, no a tu forma, no como tú quieras, sino al método de Dios. Yo quiero invitarte a que tú creas en Dios. Tal vez yo le estoy hablando a alguien que ha dudado de Dios. Estaba hablando con una joven de Venezuela, desde Venezuela, ayer, y ella, ya han pasado tantas cosas que ella decía, yo me siento que Dios se ha alejado de mí, yo siento que Dios no está conmigo. Y yo le digo, querida, yo le decía a ella, ahora es que Dios está más cerca de ti. Ahora es que Dios está más cerca de ti. Tienes que creer eso. Para Dios no hay imposibles. Si te han desahuciado a un hijo que está sumergido en las drogas, a un esposo que está sumergido en la droga, hoy tú tienes que decir, yo creo en el Dios a quien yo sirvo. Y yo creo que Dios tiene el poder de transformar esa vida. Si tu matrimonio ha estado al punto del divorcio, hoy tú tienes que levantarte y decir en fe, yo creo, y no voy a escuchar las voces que me digan, ¿y qué pasa? No veo solución. No voy a escuchar esas voces. Yo creo que el Dios a quien yo sirvo puede hacer ese milagro, porque para Él no hay imposibles. Yo creo. Tienes que creer, pero también tienes que dejar de escuchar las voces que te dicen que no es posible, que es imposible que eso pueda suceder. Tienes que comenzar a aceptar la voluntad y el método de Dios en tu vida. No es a tu tiempo, es al método y a la forma de Dios. Y quiero concluir con esta noticia que me llega de regocijo. En nuestro país, de los tantos infectados del coronavirus, uno de los doctores que son más amados por el pueblo, porque le dicen el doctor del pueblo, es muy conocido en nuestro país, fue afectado del coronavirus. Y no solamente afectado del coronavirus, él también tenía dengue y también le dio, creo que una enfermedad, una bacteria, le afectó su cuerpo. O sea que él tenía esas tres cosas. Y es un doctor que es muy entregado por el pueblo, muy humilde. Él tiene su clínica y ahí llegan todos los pobres, todos los necesitados. Y él había caído con esta enfermedad, cayó tan mal que, bueno, hubieron que ingresar a los cuidados intensivos. Y toda República Dominicana estaba pidiéndole a Dios por la sanidad de este hombre. Y su hijo, que es médico, también dice que ya al pasar unos días, los doctores lo llamaron y le dijeron, mira, hay que entubarlo, su condición es crítica, es imposible. Nunca nadie ha podido salir de ese cuadro en que está ese doctor. Nadie ha podido salir. Ya él estaba comenzando a tener hemorragias internas en su cuerpo. Y ellos le dijeron, prepárense como familia, prepárense para el desenlace, porque es imposible que él salga de esa condición. Así que imagínense, su hijo cuenta que fue devastador para él y su hermana que recibieron la noticia. Y ellos se desplomaron. Pero había un pueblo orando. Y este doctor, que hace como 3 días, por primera vez, él sale en la cama, en los medios de comunicación, contando su experiencia, porque el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Y él dice que él no supo de nada. Él tiene una fiebre tan alta que él no supo ni cuándo lo llevaron. Él no sabe cuándo lo entraron intensivo. Él no sabe cuándo lo entubaron. Él no sabe de nada, pero él sí sabe que mientras él estaba ahí debatiéndose entre la vida y la muerte, él en un momento vio como ya él lo iban a enterrar, y él dice que iban a cerrar ya la caja del féretro donde lo iban a enterrar. Pero él dice que él vio cuando el féretro se abrió, él escuchó una voz que le dijo, no todavía,
todavía no es el tiempo, tú tienes que volver, porque hay un mensaje que tú tienes que dar. Y el mensaje que yo quiero que tú des es que la gente tiene que cambiar. La gente tiene que arrepentirse y entregarse al Señor. Yo no estoy hablando de un hombre que profesa alguna religión, no lo sé, no pertenece tal vez a ninguna iglesia. Estoy hablando de un doctor que es querido por el pueblo y él decía con lágrimas en sus ojos, yo recuerdo que yo me iba a morir y esa voz me dijo, no, tú tienes que volver. Y en la entrevista, un cuerpo muy maltratado, porque él se ve que batalló para estar vivo hoy en día. Y le hacían una pregunta y él decía, espérense, que yo tengo que dar este mensaje porque el Señor me permitió, yo he vuelto porque el Señor me permitió que yo viniera para decirle a este mundo que tienen que cambiar, que tienen que arrepentirse, que tenemos que cambiar esa forma de vivir. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y yo ver a este hombre todavía recuperándose de esta situación que para los médicos era imposible. El hijo decía, los médicos no decían que era difícil que papi se salvara. De hecho, una noche la doctora nos dijo que era imposible que él saliera de este cuadro. Pero queridos, todavía Dios le demuestra a los hombres que para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Él dirá, bueno, muchos dirán que yo estoy loco porque estoy diciendo esto. Él nunca tal vez había hablado de Dios, de que se arrepintieran. Pero yo creo en sus palabras. Porque Dios en este tiempo va a utilizar muchos métodos para que tú y yo podamos creer en su poder. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a seguir creyendo que es imposible que Dios haga el milagro en tu vida? ¿O en el nombre del Señor tú vas a decir, yo creo, Señor? Voy a poner una señal en mi mente de que no voy a escuchar esas voces negativas, que la puedes escuchar. Es más, ahorita mismo, acabándose esta transmisión, tú puedes escuchar esas voces que te digan, eso es imposible. Que en el nombre del Señor yo no voy a escuchar las voces de aquellos que no creen y que en tu nombre yo voy a aceptar tu voluntad, voy a aceptar tu método, voy a aceptar tu tiempo y voy a esperar confiadamente en las promesas del Señor. Creer es confiar de que aquello que no ves, el Señor ya lo tiene resuelto. Así que ya no es tiempo de tú andar desesperado, llorando, atribulado. Es tiempo de levantarte con gozo, con paz y con seguridad de que para Dios no hay imposibles. Todo es posible para tu Dios. Dios te bendiga grandemente. Yo agradezco a aquellas personas que han estado con nosotros, conectados. Gladys Bonilla, querida Gladys, bendiciones desde Colombia. Maribel Martínez, José Daniel, Dios pueda bendecir a todas las personas que están con nosotros y puedes escribir en esta hora, yo creo en el Dios de lo imposible. Tú tienes un Dios que aquello que para los hombres es imposible, para Él es posible porque no hay nada imposible para Él. Permíteme orar contigo en esta ocasión. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, te damos porque hoy tú nos has confirmado que no hay imposibles para ti. Hasta ahora estamos enfrentando situaciones que veíamos que no tenían solución, que para nuestros ojos, para nuestro entender eran imposibles. Y sí, tú lo has dicho, es verdad. Hay cosas imposibles para los hombres, pero para el Dios a quien tú sirves y a quien hoy yo te he presentado a través de su palabra, nada es imposible. Cree en las promesas del Señor, créele a tu Dios y espera confiado en que Él a su tiempo, a su método y a su forma hará el milagro en nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente y espera que en este tiempo de crisis tu Dios tiene el poder de glorificarte en tu vida y en su familia y en tu familia. Gracias te damos, Señor, por este momento especial. Ayúdanos a creer, ayúdanos solamente a escuchar las voces que vienen de ti y ayúdanos a confiar en que tu método es siempre el mejor. Por tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Dios pueda bendecirte grandemente. Puedes escribir, yo creo en el Dios de lo imposible. Te invito a que te suscribas en nuestras diferentes redes sociales, sobre todo en YouTube, y puedas recibir material que vamos a estar subiendo, temas para la familia donde vas a nutrir tu matrimonio, temas sobre tu salud emocional, temas espirituales, y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora con el favor de nuestro Dios. Dios te bendiga grandemente.